Shalom, esta es la clase 2 de Excel, donde vamos a trabajar con datos agrupados. En este caso, yo ya he generado mis datos, los hice con aleatorio.entre y estoy fingiendo un caso de masa. Entonces, recordar que la intención de los datos agrupados es trabajarlo con intervalos y principalmente se enfoca en todo lo que tenga que ver con medición. ¿Por qué? Porque depende del sistema de medición, de la precisión del instrumento. ¿Ok? Entonces, en este caso son masas. Trabajé con, no sé, un grupo de estudiantes en donde tengo las masas que pueden ver ahí 40, 50, 65, 80. Entonces ahora vamos a trabajar y vamos a ir completando primero que todo esta tablita que está aquí. Primero, número de datos. Yo quiero saber con cuántos datos estoy trabajando acá. Recordar que usted está en el Excel, por lo tanto, si usted esto mira hacia abajo, rápidamente puede ver cuántos son los datos en total porque están ordenados. Pero yo en el plan lo que voy a estar revisando son las fórmulas que usted está aplicando en el Excel, porque esa es la habilidad que estamos desarrollando. Entonces acá vamos a colocar la fórmula de igual contar y vamos a seleccionar todos los valores que tenemos acá. Entonces, vamos a subir. Esto que está aquí lo voy a copiar porque puede que lo vamos a estar copiando, ¿cierto? Constantemente. Enter. Nos da que tenemos un total de 120 datos. El dato mayor lo vamos a saber calculándolo con la fórmula de max. Pegamos. El dato menor lo vamos a saber con la fórmula del mínimo. Enter. El rango, recordar que es mayor menos menor. Aquí es donde yo interpreto la fórmula. Ya no me caso con una celda que ya viene un ejercicio anterior porque si no, no les va a dar. Aquí, si usted dice, está de A2 a 121, claro, son 120 datos. Ya, si yo miro el más grande que veo el 80, si yo veo el menor es 40. Y el rango, yo hago la resta entre 80 y 40, es 40. Si usted hace eso, en realidad se lo voy a colocar malo, porque la idea es utilizar las fórmulas. Y yo me voy a dar cuenta que no utilizo fórmulas. Si yo presiono su valor de 120, que está correcto, la barra de fórmulas me va a mostrar a mí que usted escribió 120. Yo lo que quiero es que usted haya identificado la fórmula para saber que fue 120. Y eso es lo que va a estar correcto. ¿Ok? Bien. Intervalo. El intervalo, usted puede anotar su intervalo, la cantidad de intervalos que usted quiera trabajar. En este caso, vamos a practicar con una de las formulitas para que sepamos cuántos números de intervalos vamos a tener. Para eso, vamos a colocar igual, redondear, punto menos, y la formulita es 1 más el logaritmo del número total de datos, el número de elementos que yo tengo. Todo eso va a estar dividido en el logaritmo de 2. En el logaritmo de 2. Punto, coma, 0. ¿Por qué 0? Porque acá me dice con cuántos decimales usted quiere trabajar. En este caso, yo no quiero trabajar con 7,3 intervalos o 4,1 intervalos. Yo quiero trabajar con números enteros. 4 intervalos, 7 intervalos, ¿ok? Por eso es que no coloco más. Y ahí tenemos la cantidad de intervalos entonces que nos entrega el ejercicio. Vamos a estar trabajando con 7 intervalos. La amplitud. La amplitud es saber qué tan anchos van a ser mis intervalos. O sea, de qué número hasta qué número. De 40 a 50, de 50 a 60, ¿me entiendes? De 10 en 10, ¿de cuánto? Entonces, esa amplitud la vamos a trabajar esta vez con la misma fórmula de redondear, pero en vez de punto menos, la vamos a trabajar con punto más. ¿Y cuál es la que está asociada en este caso? Vamos a trabajar con la del rango, porque tengo que mi rango es 40. Esa es la que yo quiero que trabajemos.
mi rango de 40 dividido en qué cosa, en la cantidad de intervalos que yo tengo. ¿Ok? Redondear punto más, ¿de qué cosa? Del rango, que es la diferencia entre lo mayor y lo menor, dividido en la cantidad de intervalos que yo quiero. Ahora, acá me dice cuántos decimales quiero trabajar. Si no quiero con decimales, es coma cero. Si yo quiero con decimales, entonces yo voy a trabajar con un decimal. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a colocar 1. 5,8. Esa va a ser la amplitud. Y la diferencia en este caso es algo que yo voy a determinar. Como voy a estar trabajando con un solo decimal, entonces la diferencia va a ser de 0,1. Ahora, vamos a comenzar a realizar nuestra tablita. En este caso vamos a tener nuestros números de intervalos que son 7. Vamos a colocar aquí límite inferior. Acá vamos a tener límite superior. Esto lo voy a hacer un poquito más arriba. Límite inferior, límite superior. Vamos a trabajar con la marca de clase. Vamos a trabajar con la frecuencia absoluta. Vamos a trabajar con la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a trabajar con frecuencia relativa. Y vamos a trabajar con la frecuencia relativa acumulada. Voy a seleccionar esto, vamos a ajustar nuestros textos para que se vea más bonito, ordenadito, podamos leer bien. Ahí está. Vamos a ajustar. Ahí, ¿ok? Y acá vamos a tener 7 intervalos, por lo tanto cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más o menos vamos a estar ocupando hasta acá. ¿Para qué? Para generar mi tabla. Si usted quiere, entonces coloque aquí igual. 1, 2, selecciona estos dos números, cruz, y puede tirar hacia abajo. Y ahí usted ve la cantidad de intervalos. ¿Ya? Bien. Límite inferior. Para el límite inferior, vamos a colocar que este va a ser igual a la celda de mi dato menor. El límite inferior tiene que ser igual a el dato menor. Mi límite superior, este que está acá, va a ser igual a la celda de mi límite inferior, ¿ok? Más algo que trabajamos, que es la amplitud, que a la vez le vamos a tener que restar la diferencia. Ahora, como esta formulita yo la voy a arrastrar, yo necesito encadenar mi amplitud, porque esta se va a mantener constante, y la diferencia. El siguiente límite inferior va a tener una formulita y de ahí hacia abajo voy a arrastrar. La formulita es la siguiente. Ese va a ser igual a mi límite inferior anterior, que le voy a sumar la amplitud. Y como esto yo lo voy a trabajar hacia abajo, tengo que encadenar. Y de ahí tomo esto hacia abajo y este que está acá lo tomo hacia abajo. Este primero para que no le salga valor o error, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, mi rango acaba de 40 a 45,7 y acá empieza de 45,8.
A eso hace referencia el decimal, ¿ya? La marca de clase. Recordar que la marca de clase es igual al promedio de los intervalos. Entonces, igual promedio, seleccionan la celda de su límite inferior, límite superior, y con eso arrastran hacia abajo y se va a ir moviendo según las celdas que ya había considerado en la primera, como en el mismo orden, por así decirlo. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acá podemos utilizar la del Control Shift Enter o podemos usar una que es un contar sí conjunto, ya que viene con una condición. Vamos a intentar hacer la de seleccionar todo, colocamos signo igual, frecuencia y nuestros datos que en este caso eran de A2 a 121. Estos datos que están acá, punto coma, los grupos. Los grupos que yo voy a estar trabajando van a ser los grupos del límite superior. En base a esos grupos yo voy a estar trabajando. Antes de apretar Enter me voy a las fórmulas y al mismo tiempo presiono Control Shift Enter. Espero que me resulte, si no intentamos hasta que esta cosa salga. Si nos damos cuenta, acá se generaron esas barritas, ya, o sea, estas llaves, por lo tanto quiere decir que estamos bien. ¿Cómo vamos a saber si realmente estamos bien? Si esta última casilla nos va a dar, entonces, 120. Igual, frecuencia, nuestros datos, encadenados, por supuesto, porque como los vamos a arrastrar, no se pueden mover, punto coma, los grupos. Los grupos siguen siendo los límites superiores. Arrastramos y me da efectivamente 120, por lo tanto está bien. La otra fórmula es una fórmula que es de contar puntos sí, punto conjunto, en donde yo tengo mis datos y hago una primera condición de que sea mayor o igual a, en este caso, a mi límite inferior. Y luego la otra condición es que esta misma celda sea menor o igual a mi límite superior. Entonces, encadeno siempre mi rango de datos de A2 a 121, los encadeno y estos dos se van a ir moviendo y van a hacer ese conteo. La frecuencia relativa, vamos a utilizar el valor de mi frecuencia absoluta dividido en el número total de datos. Como esto yo lo voy a trasladar, encadeno, Enter, y hacia abajo, ¿ya? La frecuencia absoluta acumulada, la primera casilla se repite y la segunda casilla se realiza con la suma de la que estaba arriba con la que está en el costado y recién ahí tomo hacia abajo. Estos datos están en decimales, yo quiero que trabajemos en porcentaje y ahí se hace esa transformación. Ahí estaría entonces nuestra tablita de datos agrupados. Vamos a hacer este intento con la gran fórmula de frecuencia absoluta, ya que sería la F. La formulita asociada es igual contar punto sí, punto conjunto, nuestro rango de datos, ya, en donde vamos a darle un criterio, que esos datos de ahí tienen que ser, entonces, entre comillas, mayor o igual, cierro esa comilla, que en este caso mi límite inferior. Ups, me faltó esa, ya ese símbolo. Anderson, tengo como la curiosidad de cómo se pronuncia bien, ¿ya? Y mi criterio.
Luego realizo de nuevo este punto coma para poder hacer mi siguiente rango criterio. El rango sigue siendo el mismo, sigue siendo este que está acá. Entonces lo puedo copiar y lo voy a pegar así. Punto coma, entre comillas, tiene que ser ahora menor o igual, cierre comillas, a el límite superior, ese que está ahí. Y ahí me da el valor, entonces yo recién ahí puedo arrastrar. Voy a hacerlo de nuevo para que se vea más grandecito. O eso es lo que espero. Igual contar, punto, sí, punto, conjunto. Entonces acá me dice rango y criterio 1. Después mi rango, criterio 2. Yo voy a tener dos criterios porque tengo que dar un criterio de que sea mayor o igual y menor o igual al otro dato. Entonces, sería de A2 a 121, que es mi rango de datos, ya encadenados, punto coma, con la condición de que sea mayor o igual, cierro esas comillas, ese símbolo, y tenemos que seleccionar entonces mi límite inferior. Tiene que ser mayor o igual a eso. El siguiente criterio, punto coma, es con mi mismo rango de datos, punto coma, entre comillas, menor o igual, cierre comillas, y ahora tengo que seleccionar, el límite superior. Tiene que ser menor o igual a eso, porque ese es el máximo que puede alcanzar. Y así ya quedó la fórmula, ¿ok? Enter. Y ahí ya puedo, con la crucecita negra, ¿cierto? Arrastrar esos datos y van a ver que coincide. Bien, eso por hoy. Nos falta todavía calcular media, moda, mediana y todo el resto de datos, pero con esta tablita ya estamos bien. Así que se viene un tercer video y en ese tercer video vamos a terminar esta tabla. Espero que se encuentren bien. Nos vemos. Chao, chao.